Hola creadores, bienvenidos a nuestro canal de Artesanías Impactarte. Hoy vamos a elaborar este dije con el símbolo de la paz y el cual está tejido en mostacilla Miyuki con la técnica de la puntada ladrillo. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Mostacilla Miyuki Delica del número 11 en las referencias DB042 para el tono dorado y DB200 para el tono blanco. Mostacilla checa número 6 vamos a necesitar 4 unidades. Hilo chino de 0.8 milímetros, vamos a necesitar 2 piezas de 30 centímetros y una pieza de 20 centímetros. Hilo para tejer con mostacillas, en este caso yo estoy utilizando hilo Miyuki en tono dorado. Debido a que la mostacilla Miyuki es muy pequeña, voy a explicar las bases de la puntada ladrillo utilizando estas cuentas Hamabets. Lo primero a tener en cuenta es que cada vez que comenzamos a tejer con esta puntada y cada vez que comenzamos una fila, vamos a hacerlo poniendo 2 mostacillas. Para comenzar vamos a llevar las 2 mostacillas hasta el extremo del hilo, sin dejar que se nos vayan a desensartar. Vamos a pasar la aguja de arriba hacia abajo por la mostacilla que está más cerca del extremo final del hilo. Y devolvemos la aguja por la mostacilla del lado. Lo que estamos haciendo es amarrar estas 2 mostacillas. Voy a volver a subir la aguja por la primera mostacilla y voy a repetir este paso una vez más para asegurar las mostacillas que acabamos de poner. Teniendo en cuenta que las Hamabets son muy grandes, estoy utilizando el hilo doble, pero para las mostacillas Miyuki lo vamos a trabajar con el hilo sencillo. A partir de este punto y hasta que terminemos la fila vamos a poner de a una mostacilla. Tomamos una mostacilla y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por el que actualmente sale el hilo. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla y pasamos la aguja por el lado opuesto de la mostacilla por la que actualmente sale el hilo. Y devolvemos la aguja por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla y pasamos la aguja por el lado contrario de la mostacilla por la que actualmente sale el hilo. Y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de poner. Vamos a terminar esta primera fila repitiendo el mismo procedimiento hasta que hayamos puesto la cantidad de mostacillas según el patrón. Recordemos que esto es solamente una explicación de cómo vamos a realizar la puntada ladrillo. La pieza final la vamos a trabajar una vez tengamos claro este concepto. Una vez terminada la primera fila vamos a tomar 2 mostacillas para comenzar la siguiente fila. Antes de comenzar a tejer debemos definir si la primera mostacilla de esta nueva fila sobresale de la última que pusimos en la fila anterior o si por el contrario queda hacia adentro del tejido. Vamos a comenzar explicando cuando la mostacilla sobresale. En este caso vamos a ubicar la montañita de hilo que une la primera y la segunda mostacilla de la fila anterior y vamos a pasar la aguja por debajo de esa montañita de hilo. Y subimos la aguja por la segunda mostacilla que acabamos de poner, que para este ejemplo es la mostacilla blanca. A partir de este punto seguimos poniendo de a una mostacilla hasta terminar de tejer esta segunda fila. Tomamos una mostacilla y ubicamos la montañita de hilo que une la segunda y la tercera mostacilla de la fila anterior. Y pasamos la aguja. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Nuevamente tomamos una mostacilla, ubicamos la siguiente montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior, pasamos la aguja y subimos por la mostacilla que acabamos de poner.
y continuamos hasta que hayamos puesto mostacillas en todos los espacios restantes. En este punto debemos definir si la fila termina con una mostacilla sobresaliendo como al comienzo de la fila o si la última mostacilla es la que acabamos de poner. Para este ejemplo vamos a terminar como comenzamos. Vamos entonces a tomar una mostacilla y vamos a pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la mostacilla anterior. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. En esta siguiente fila vamos a comenzar poniendo la primera mostacilla hacia adentro del tejido y para ello vamos a pasar la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Para que estas dos mostacillas queden bien ubicadas y en su posición vamos a amarrarlas. Subimos la aguja por la segunda mostacilla, en este caso la blanca, bajamos por la primera mostacilla y volvemos a subir por la segunda mostacilla. Y a partir de aquí continuamos tejiendo normalmente. Comenzamos ensartando dos mostacillas doradas y las llevamos hasta el otro extremo del hilo. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la mostacilla más cercana al extremo final del hilo. Vamos a amarrar estas dos mostacillas, por lo que vamos a bajar la aguja por la mostacilla del lado y volvemos a subir por la primera mostacilla. Y repetimos este paso para que las dos mostacillas queden bien amarradas y con un mejor acabado. A partir de este punto y hasta que terminemos esta fila vamos a poner de a una mostacilla. Tomamos una mostacilla dorada y pasamos la aguja por el lado contrario de la mostacilla por la que está saliendo el hilo. Y nos regresamos por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla dorada y pasamos la aguja por el lado contrario de la mostacilla por la que está saliendo el hilo. Y nos devolvemos por la mostacilla que acabamos de poner. Aquí ya hemos puesto 4 mostacillas doradas. Vamos a poner 3 mostacillas más para completar las 7 mostacillas doradas de la primera fila. Una vez puestas las 7 mostacillas vamos a comenzar a tejer la segunda fila y para ello vamos a ensartar 2 mostacillas, una dorada y una blanca. Esta segunda fila comienza con una mostacilla dorada sobresaliendo respecto a la fila anterior, por lo que vamos a pasar la aguja por debajo de la montañita de hilo que amarra la primera y la segunda mostacilla de la primera fila. Y subimos por la segunda mostacilla de las que acabamos de poner, es decir, por la mostacilla blanca. A partir de este punto y hasta terminar de tejer esta fila, vamos a poner de a una sola mostacilla. Tomamos una mostacilla blanca y pasamos la aguja por la montañita de hilo que une la segunda y la tercera mostacilla de la fila anterior. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos otra mostacilla blanca y pasamos la aguja por debajo de la siguiente montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Tomamos una mostacilla dorada y pasamos la aguja por debajo de la siguiente montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Utilizando la misma técnica vamos a poner 3 mostacillas blancas de forma continua.
Vamos a terminar esta fila con una mostacilla dorada sobresaliendo respecto a la fila anterior, pero como ya no tenemos espacios restantes, vamos a pasar la aguja por el mismo punto por donde pasamos para poner la última mostacilla blanca. Y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Aquí ya tenemos la segunda fila terminada. Vamos a comenzar a tejer la tercera fila. Y esta vez la primera mostacilla va a quedar hacia adentro del tejido. Tomamos una mostacilla dorada y una blanca y vamos a ubicar la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior, es decir, la segunda y la tercera mostacilla de derecha a izquierda. Subimos por la segunda mostacilla que acabamos de poner, en este caso la blanca. Bajamos por la primera mostacilla que acabamos de poner, es decir, la mostacilla dorada, y subimos nuevamente por la mostacilla blanca. Lo que estamos haciendo es amarrando ambas mostacillas para que queden ubicadas correctamente. Y a partir de este punto vamos a continuar tejiendo el resto de la fila tal y como lo hicimos en la fila anterior. Tomamos una mostacilla blanca y pasamos la aguja por la siguiente montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla que acabamos de poner. Para terminar esta fila vamos a poner de forma continua una mostacilla dorada, 3 blancas y una dorada. Y así nos queda terminada la tercera fila. La cuarta fila también comienza con la primera mostacilla hacia adentro del tejido, tal y como la fila anterior. Tomamos una mostacilla dorada y una blanca, ubicamos la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior y pasamos la aguja. Subimos por la segunda de las mostacillas que acabamos de poner, bajamos por la primera mostacilla y subimos nuevamente por la segunda mostacilla. Y a partir de este punto vamos a continuar el tejido de esta cuarta fila tal y como lo hemos hecho en las filas anteriores. Para terminar esta cuarta fila vamos a poner de forma consecutiva 2 mostacillas blancas, una dorada, una blanca, una dorada. En este punto vamos a comenzar a tejer la quinta fila y esta también comienza con la primera mostacilla hacia adentro de la pieza. Tomamos 2 mostacillas doradas y pasamos la aguja por la segunda montañita de hilo que une las mostacillas de la fila anterior. Subimos por la mostacilla que está más al centro de la pieza, bajamos por la mostacilla del lado y volvemos a subir por la segunda mostacilla de las que acabamos de poner. Y a partir de este punto vamos a continuar poniendo de forma individual 2 mostacillas blancas y 2 doradas para terminar esta quinta fila.
La siguiente fila vamos a comenzar a tejerla desde la segunda mostacilla de la fila que acabamos de terminar. Por ello debemos llevar la aguja hasta que termine saliendo por la segunda mostacilla. Bajamos por la mostacilla del lado, bajamos por la tercera mostacilla de la fila siguiente, subimos por la segunda mostacilla de la misma fila y subimos por la segunda mostacilla de la última fila que tejimos. Y a partir de aquí vamos a tejer la sexta fila. Tomamos 2 mostacillas doradas y vamos a ubicar la segunda montañita de hilo, teniendo en cuenta desde donde sale la aguja hacia el centro del tejido. Subimos por la segunda mostacilla que acabamos de poner, bajamos por la primera mostacilla y subimos nuevamente por la segunda mostacilla. Puesto que esta sexta fila solo tiene 3 mostacillas, vamos a poner una mostacilla dorada para terminar. En este punto vamos a poner una mostacilla checa número 6, que es desde donde vamos a amarrar los cordones ajustables. Para ello vamos a bajar la aguja por la tercera mostacilla de izquierda a derecha, es decir, nos saltamos la segunda mostacilla de la fila. Subimos por la segunda mostacilla, pasamos por dentro de la mostacilla checa número 6 y bajamos por la segunda mostacilla de la última fila. Con esto lo que hemos hecho es amarrar y darle firmeza a la mostacilla checa número 6, que es desde donde vamos a amarrar los cordones ajustables. Ahora vamos a llevar la aguja para que salga por la primera mostacilla de la primera de las filas que tejimos, que en este caso corresponde a la fila central del dije. Antes de continuar el tejido vamos a cortar y a quemar el excedente de hilo que nos quedó al comienzo. Vamos a comenzar a tejer la segunda fila de la segunda mitad del dije y vamos a comenzar poniendo una mostacilla dorada y una blanca. La mostacilla dorada sobresale de la fila anterior, por lo que vamos a pasar la aguja por la primera montañita de hilo que une las 2 primeras mostacillas de la fila anterior y subimos por la mostacilla blanca que acabamos de poner. Para terminar esta fila vamos a poner 2 mostacillas blancas, una dorada, 3 blancas y una dorada de forma individual. Para poner la última mostacilla dorada vamos a pasar la aguja por el mismo punto de la última mostacilla blanca que pusimos. Vamos a comenzar a tejer la tercera fila de la segunda mitad del dije y vamos a hacerlo poniendo una mostacilla dorada y una blanca. Esta fila comienza con la primera mostacilla hacia adentro del tejido, por lo que vamos a pasar la aguja por la segunda montañita de hilo, es decir, la que une la segunda y la tercera mostacilla de la fila anterior. Subimos por la mostacilla blanca que acabamos de poner, bajamos por la mostacilla dorada y volvemos a subir por la mostacilla blanca.
Y a partir de este punto continuamos poniendo de forma individual una mostacilla blanca, una dorada, 3 blancas y una dorada. Vamos a comenzar a tejer la cuarta fila de la segunda mitad del dije y vamos a poner una mostacilla dorada y una blanca. Al igual que la fila anterior, la primera mostacilla de esta fila está hacia adentro del tejido, por lo que vamos a pasar la aguja por la segunda montañita de hilo que une la segunda y la tercera mostacilla de la fila anterior. Subimos por la mostacilla blanca que acabamos de poner, bajamos por la mostacilla dorada y subimos nuevamente por la mostacilla blanca. Y continuamos poniendo de forma individual 2 mostacillas blancas, una dorada, una blanca y una dorada. Para la quinta fila vamos a tomar 2 mostacillas doradas y al igual que la fila anterior vamos a pasar la aguja por la segunda montañita de hilo que une la segunda y la tercera mostacilla de la fila anterior. Subimos por la segunda mostacilla dorada de las que acabamos de poner, bajamos por la primera mostacilla y volvemos a subir por la segunda mostacilla dorada de las que acabamos de poner. Y continuamos poniendo individualmente 2 mostacillas blancas y 2 doradas. Para comenzar a tejer la sexta fila debemos llevar la aguja hasta que salga por la segunda mostacilla de la fila que acabamos de tejer. Para esto vamos a bajar por la segunda mostacilla, bajamos por la tercera mostacilla de la fila anterior, subimos por la segunda mostacilla de esa misma fila y subimos por la segunda mostacilla de la quinta fila, que es desde donde vamos a comenzar a tejer la fila número 6. Tomamos 2 mostacillas doradas y pasamos la aguja por la segunda montañita de hilo ubicada desde la mostacilla en la que estamos hacia el centro del tejido. Subimos por la segunda mostacilla dorada de las que acabamos de poner, bajamos por la primera mostacilla y volvemos a subir por la segunda mostacilla dorada. Y terminamos esta fila poniendo otra mostacilla dorada. En este punto vamos a poner otra mostacilla checa número 6 para poner el otro cordón ajustable. Tomamos la mostacilla número 6 y bajamos la aguja por la tercera mostacilla de la última fila, es decir que nos saltamos la segunda mostacilla. Subimos por la segunda mostacilla o la que nos saltamos en el paso anterior y pasamos la aguja por la mostacilla checa. Y volvemos a bajar por la segunda mostacilla de la última fila. Con esto hemos amarrado la mostacilla checa. En este punto vamos a rematar y para ello vamos a pasar la aguja por entre las diferentes mostacillas sin que el hilo quede visible. Y cortamos y quemamos para finalizar el dije. Para los cordones ajustables tomamos las piezas de hilo de 30 centímetros. Tomamos la primera
y perfilamos uno de sus extremos y lo pasamos por una de las mostacillas checas número 6 del dije. Igualamos los extremos del cordón y hacemos un nudo sencillo al lado de la mostacilla checa número 6. Unimos y perfilamos ambas puntas del cordón y pasamos una mostacilla checa número 6. Y hacemos un nudo sencillo en el extremo del cordón. Cortamos y quemamos el excedente de hilo para que no se nos desbarate el nudo más adelante. Hacemos lo mismo con la otra pieza de hilo de 30 centímetros. Para el nudo corredizo vamos a utilizar la técnica del nudo franciscano y lo haremos con la pieza de hilo de 20 centímetros. Cruzamos los cordones ajustables y los ubicamos en paralelo. Tomamos un pedacito de pitillo, de pajilla o de popote y lo ponemos sobre los cordones ajustables. Y sobre este último vamos a poner la pieza de hilo de 20 centímetros. Vamos a comenzar a enrollar la pieza de hilo de 20 centímetros de derecha a izquierda y vamos a dar entre 5 y 6 vueltas. Tomamos el extremo derecho del hilo y lo pasamos de izquierda a derecha por dentro del pitillo. Retiramos el pitillo con cuidado y comenzamos a cerrar el nudo alando de los extremos del hilo. Y cortamos y quemamos los excedentes de hilo. Y así nos queda terminada nuestra manilla con el dije tejido en puntada de ladrillo y que representa el símbolo de la paz. Muy bien, creadores, ahora sí, a practicar. Si les gustó este video, regálenos un like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.